La Municipalidad de la Costa presenta el ciclo de conversaciones necesarias, un espacio para descubrir las características de nuestro territorio costero, el tipo de plantas que nos rodean, los animales con los que convivimos y cómo cuidarlos. Hablemos de la costa. Y seguimos con Conversaciones Necesarias, un programa para conocer más sobre nuestro territorio costero. Hoy vamos a estar hablando de cosas útiles para reducir el plástico en nuestras casas, ya que, como dijimos, es el mayor problema en cuestión de residuos. Yo soy Julieta Flores y, como les contaba, vamos a estar hablando con Jero Batista, ¿no? Llegó el momento de hablar con él. Les cuento que creo, ahora les vamos a preguntar, pero creo que tiene 24 años. Bueno, ya es creador de los vasos de plástico biodegradables. Estuvo también representando a nivel internacional nuestro país en la cumbre del G20 en el año 2017. Fue destacado por Harvard y MIT por su trabajo contra la contaminación, fue impulsor de Argentina No Descarta y ya tiene un documental interesantísimo hecho por Nat Geo. La verdad que tiene una lista enorme, es re joven. Hola Jero, ¿cómo estás? Julieta Flores te habla. Buenas, buenas, ¿cómo va eso? Gracias por llamarme. Bien, muchas gracias por hacerte el tiempo, Jero. Ah, por favor. Sí, acá en Conversaciones Necesarias estamos hablando sobre los plásticos de un solo uso y la contaminación que generan, ¿no? Vos sos uno de Sí, los referentes más importantes en cuestión a desechos de un solo uso, ¿no? Porque, bueno, sos el creador del vasito biodegradable. Primero que nada, contame, como para poner en contexto a la gente, ¿de qué se trata este proyecto? bueno, sí, tal cual, como vos decías, el Mm. desarrollo de vasos biodegradables que vengo impulsando es una alternativa al uso de los vasos descartables de plástico, que se usan realmente en un montón de contextos, de un dispenser de agua, de tomar café, de lugares de comida, de lugares de eventos, y se usan por segundos, instantes, a veces para tomar un trago y se tiran a la basura y eso va a contaminar para siempre, va a Total. vivir mucho más que nosotros mismos y bueno, hoy empezamos a dimensionar y a conocer un poco más sobre todo ese impacto de los residuos, sobre todo estos residuos sintéticos que son los plásticos. Y entonces, bueno, pensando en cómo generar una opción que evite ese impacto tan dañino, fue que arranqué con Sorugi, que es esta producción de máquinas que generan vasos hechos con extractos de algas marinas para poder tener una opción biodegradable que se descompone muy fácilmente, que evita ese descarte tan duradero. Qué increíble, ¿no? Qué bien, qué buen proyecto. ¿Por qué elegiste Ah, gracias. específicamente trabajar con algas y no con otro tipo de recurso? Bueno, por un lado, al principio arranqué a tratar de familiarizarme, de conocer sobre la problemática y tratar de registrar cuáles son materiales que puedan cumplir primeramente con esa función que es, en el caso de los vasos, ser impermeable. Por eso es que fui encaminándome para el lado de las algas, porque al ser justamente elementos que se encuentran en un entorno marino, acuático, tienen como esa facilidad de poder estar en contacto con los líquidos sin perder sus propiedades. Esencialmente son algas que se cultivan, que se producen en distintos lugares del mundo, como si fuera un cultivo vegetal, y que se puede justamente a partir de ahí purificar distintos compuestos que te permiten lograr un material biodegradable. En este caso, en menos de 2 semanas se descompone por completo, desaparece, y entonces, bueno, justamente arranqué a trabajar con esto cuando estaba terminando la escuela secundaria Sí. y a partir de ahí fue avanzando. Hoy estoy terminando la carrera de biotecnología en la Universidad Nacional de San Martín y hace unos años armé un espacio de desarrollo, un laboratorio acá en el campus para ir justamente optimizando toda esta tecnología y mejorándola para poder escalarlo. Genial. ¿Cualquier tipo de alga se puede usar? No, particularmente esto es un tipo de extracto que se obtiene de ciertas especies, son algas marinas bentónicas se llaman, que son las que están fijadas al fondo del mar,
pero bueno, hay distintos aprovechamientos que se le pueden dar a las algas en general, incluso microalgas o algas de agua dulce. Hay distintas formas justamente de aprovechar esa biomasa, que también es una manera bastante interesante de encarar la obtención de esos recursos, porque al ser estos organismos poco desarrollados comparado con las plantas, por ejemplo, tienen un gran potencial para captar carbono cuando se producen. Entonces es como Sí. que uno tiene la ventaja de poder producirlos para tener una aplicación concreta, pero también en esa producción tener un gran impacto para secuestrar carbono. Claro, perfecto. ¿Y cómo vienen con este proyecto de Sorubi? Yo vi el documental y fue Ah, sacado buenísimo. el año pasado. Les Sí, comento que para quienes lo quieren ver en YouTube, ¿no? Pueden encontrarlo como Planet Love, documental, la ciencia de reinventarnos. reinventarnos, exacto. Sí. Y bueno, nada, quería saber cómo estaban este año, en qué etapa estaba el proyecto este año. Así es, sí, bueno, el año pasado surgió esa oportunidad de un poco compartir el avance que veníamos haciendo y puntualmente enfocarlo justamente en esto, en el desarrollo yendo desde el laboratorio hasta el mar. ¿Y por qué eso? Bueno, porque justamente conectar desde cómo se viene aplicando esos recursos hasta el lugar desde donde surgen, pero particularmente explorando la posibilidad de usar una especie de alga en particular que se llama Undaria pinnatifida, que es una especie exótica, una especie invasora que no es de nuestras costas y que viene de Asia, particularmente de China. En teoría llegó acá alrededor de los 90 y hoy se ha expandido muchísimo, está afectando la población de algas locales. Mira. Se supone que llegó a Puerto Madryn, en Chubut, y hoy en día llega hasta Mar del Plata. Entonces genera esos arribazones, ¿no? Como que se cubre toda la costa de esas algas en descomposición que se están pudriendo y que surgió como, bueno, se empezó a ver eso como un Claro. problema turístico o de encontrar que eso estaba afectando las playas, pero también se empieza a estudiar y se ve justamente el impacto en el ecosistema, ¿no? Cómo Claro, afecta a y las otras especies de algas. Sí. eso, ¿cómo afecta? ¿Cómo afectan esas algas en el ecosistema? Bueno, precisamente como no tienen competencia, porque aparecen justamente en un ambiente que no es el suyo, entonces no tienen sus predadores y aparte pueden aprovechar más los nutrientes, los recursos que se encuentran ahí en ese medio y empiezan a expandirse. Y la verdad es que el medio acá de la costa atlántica, particularmente patagónica, porque arrancó ahí en Chubut, pero hoy se ha ido expandiendo muchísimo, fue muy propicio para que eso crezca. Y bueno, lamentablemente eso está generando una desestabilización en nuestros ecosistemas marinos, pero también en esos mismos lugares coexiste esa problemática con la problemática de la contaminación plástica, ¿no? Claro. De los residuos que generan las personas y que vamos descartando y que se van acumulando. Entonces el foco es tratar de generar, sacar algo virtuoso de esos dos problemas que coinciden o que están en ese mismo ambiente, tanto de la contaminación plástica como de esta especie exótica, y poder a partir de ahí lograr un aprovechamiento de esos recursos para reemplazar a los plásticos y tener un material biodegradable. Entonces, particularmente ahora lo que estamos trabajando es en eso, en poder tomar como insumo, como materia prima, esta especie exótica, sobre todo para tener un abastecimiento local de esa materia prima y aprovechando para contrarrestar el impacto de esa especie exótica. Genial, genial, utilizando una materia prima que genera conflictos a nivel ecosistémico. ¿Y Tal cómo cual. buscan comercializar este proyecto? Ya, o sea, ¿podemos encontrar esa máquina ya está armada o todavía les Sí, falta un sí, poquito? justamente el funcionamiento es un sistema de opción a los vasos, que en realidad no es que se comercializan los vasos en sí, sino que te comentaba, son máquinas que Ujú. los producen y los dispensan in situ, es decir, en el lugar donde uno los va a estar utilizando. Puede ser, no sé, una oficina, un lugar de comida, un hospital, un lugar de eventos, porque Claro. habitualmente los vasos estos descartables se usan en ese tipo de entornos más institucionales. Y entonces justamente al tener las máquinas ahí, lo que se logra es tenerlo siempre a disposición. Porque te cuento un poco, Sí, sí. tiene que ver con el insumo en sí, digamos, la materia prima que se carga en las máquinas.
es no perecedero, o sea, eso puede durar mucho tiempo hasta que se activa y se convierte en los vasos. Cuando se convierte en los vasos, se torna algo que se puede descomponer muy fácil y entonces ahí en menos de 2 semanas, como te decía, desaparece por completo, no hay más nada. Yo he hecho, por ejemplo, el registro sacándole fotos, dejándolo en el pasto y va desapareciendo muy rápido, incluso más rápido que una cáscara de banana, por ejemplo, Mira, porque es principalmente agua el vaso, es decir, la composición del vaso, porque esa fibra vegetal que proviene de las algas y que es la que da la estructura, una vez que los microorganismos empiezan a consumirla, todo el agua que le da la composición se volatiliza, vuelve a la tierra, entonces es por eso que es tan acelerado el proceso de descomposición. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve que eso se descompone muy fácil, te das cuenta que no lo podés guardar, no lo podés almacenar, no lo podés distribuir. Entonces eso podría a priori ser una limitante, pero también lo que encontramos fue, bueno, una forma de resolver eso produciéndolo de manera descentralizada, con estas máquinas que es como un dispenser de agua, donde uno va y pone un vaso, solo que esta máquina te da los vasos, y lo que tiene es que también se ahorra un impacto importante de la huella de carbono de todo esto, porque al tener esa máquina que se conecta al agua y a la electricidad y lleva un cartucho recargable de la mira, qué materia bien. prima en el mismo lugar donde se consume, te evitas todo el transporte, de llevarlo a un distribuidor, a los supermercados, todo eso que en una producción centralizada suma al impacto ambiental también. Claro, está pensado por todos lados. ¿Ya podemos encontrarla en algún lado esta máquina? Sí, ahora lo que estamos trabajando justamente es la implementación en el campus de la universidad como una instancia piloto, Claro. pero bueno, una vez que eso vaya avanzando y también por certificaciones que estamos haciendo del material para ya poder abrirlo a nivel público para comercializarlo, la idea es eso, es poder ir escalándolo, no pensar en reemplazar todos los vasos de plástico descartables por vasos biodegradables tampoco, porque es como tratar de replantearnos o de cuestionar esa tendencia o esa cultura del descarte, ¿no? La de continuamente estamos usando cosas por muy poco tiempo y tirarlas a la basura, sino más bien que sea una herramienta que acompañe en una transición hacia tratar de ir reduciendo en general toda esa generación de desechos. Divino, divino. ¿Sabes qué? Ahora vamos a escucharte, pero en otro contexto. Ok. A mí personalmente, entender todas estas problemáticas y ver esta situación que estamos viviendo hoy en día me resulta indignante. Es algo que no podemos dejar de ver, que no podemos ignorar, que no podemos mirar para el costado. Todavía necesitamos, para poder construir un mundo más sustentable, poder involucrarnos entre todos y lograr un compromiso importante de todo el mundo de manera transversal. Necesitamos justamente lograr construir ese camino de avance que es el que nos va a llevar a una senda de mayor prosperidad para todo el mundo. Muy bien. Esa era una partecita del documental. Y de ahí te quería consultar, ¿cuáles son las Sí. problemáticas más importantes que tenemos que atender más prontamente en cuestión de contaminación? ¿Cuáles consideras que son? Tal cual, bueno, esto que vos marcás me parece clave, porque para poder abordar todo este desafío que tenemos para adelante, es fundamental entenderlo, es fundamental que cada uno lo tenga también cercano y pueda apropiarse de esas causas. Hoy en día, bueno, estamos atravesando una crisis climática, ecológica. Hay un término que a mí me gusta mucho para describir esta situación, que es el de antropoceno, ¿no? ¿Cómo podemos considerar que estamos viviendo hasta una era histórica en la cual la humanidad se volvió una gran fuerza biológica que está moldeando y que está marcando al planeta y que está dejando una huella indeleble incluso que puede condicionar cómo seguimos para adelante, ¿no? No la humanidad como humanos, personas, individuos, sino como nuestra forma de producción, de consumo, y que obviamente, bueno, eso rápidamente se nos puede venir a la cabeza asociarlo con los residuos, como estábamos hablando. Total. No sé, continuamente en Argentina, por ejemplo, cada persona está produciendo más de 1 kilo de residuos por día. Eso cuesta incluso dimensionarlo, ¿no? ¿Qué significa? Que estamos produciendo como país más de 1 tonelada de residuos cada 2 segundos. ¿Y qué es eso? Bueno, no sé, un auto chico puede pesar 1 tonelada. Imaginemos, ¿no? Que cada 2 segundos estamos acumulando un auto todo hecho de basura Sí. y que por ahí, no sé, la gente, uno saca una bolsa de basura a la puerta de su casa, una persona, una familia, y o se desentiende o no tiene mucha idea de a dónde va a parar. Y eso obviamente no desaparece, tiene un impacto, y sobre todo cuando son residuos tan duraderos como los plásticos,
que el gran tema es ese, que no son biodegradables, que uno por ahí, no sé, piensa cuánto tarda en descomponerse una bolsa, una botella, que tarda 100 años, 500 años. Y es hasta engañoso ponerlo en esos términos, porque en realidad no se va a descomponer nunca, no se biodegrada, no se reintegra a los ciclos de la naturaleza, sino que cuanto mucho con el tiempo lo que pasa es que eso se va fragmentando, se va partiendo en pedazos cada vez más chicos, que son el microplástico, ¿no? Que son esas micropartículas que ya ni vemos, que se invisibilizan ante nuestros ojos, y el problema ahí más que resolverse, te diría que hasta empeora, porque eso está de forma ubicua por todos lados, en el agua que tomamos, en nuestros alimentos, en el aire que respiramos. Entonces, bueno, es como importante ir dimensionándolo para entender qué impacto puede causar eso, que incluso podemos verlo como algo medio lejano, ¿no? Que hablamos de la contaminación plástica en el ambiente o de los microplásticos, pero está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. No sé, a veces escuchamos hablar de la gran isla de plástico del Pacífico o esas imágenes, ¿no? De acumulación de residuos. La gran isla de plástico del Pacífico tiene 10 veces la superficie de Uruguay. Es decir, es como una isla, una sopa densa de plástico flotando en el Pacífico Norte, que tiene el tamaño de un continente, y que por ahí, bueno, está lejos, no lo vemos. O vemos las imágenes de cómo eso afecta a la fauna marina, por ejemplo, ¿no? Que aparecen aves, peces ahogados o que se murieron, aparecen con todo el tracto digestivo repleto de plástico, entonces se murieron de inanición, y son cosas que obviamente nos impactan, pero por ahí la gente dice, bueno, yo no me voy a comer una bolsa de plástico, yo me doy cuenta, y eso no me va a afectar. Y lamentablemente estamos consumiendo unos 5 gramos de plástico por semana, cada uno de nosotros, con el acumulado de todo el microplástico que está en el agua y en los alimentos que estamos consumiendo. Entonces eso, bueno, es como si cada 7 días nos estuviéramos comiendo una tarjeta de crédito, esa cifra que es impactante, ¿no? Y bueno, hay que pensar cómo tratar de frenar todo eso cuanto antes. Sí, sí, es totalmente descabellado. Uno, la verdad que no... Esto es Conversaciones Necesarias de la Costa, Conservación y Restauración.